Shalom, buenas tardes. Comenzamos con una clase más de la serie titulada Shabbat, punta de lanza de todas las bendiciones. Hemos tenido maravillosas enseñanzas y temáticas. La primera fue Shabbat. ¿Qué es Shabbat? La segunda clase que tuvimos, Shabbat es más que un mandamiento. Esas clases están en nuestro canal de YouTube. Y hoy día tenemos un tema maravilloso que no es menor, o sea, todos los temas referentes a Shabbat son muy importantes, pero en general este tema tiene que ver mucho con nosotros, los que vivimos fuera del país de Israel, o a los que claramente se nos discrimina también alguna etnia o algún grupo religioso también que quizás Shabbat no nos pertenece o no es para nosotros, por no ser judíos. Vamos a ver qué dice la Torá con respecto a esto para poder también nosotros defender nuestra fe. Hay un verso de la Biblia que dice que debemos de estudiar y aprender mucho para ser también, evidenciar nuestra fe, dar buena respuesta también de nuestra fe. Así que eso también es bueno, aprender todo lo que hoy día vamos a ver con respecto a Shabbat, que dice la Torá con respecto a quienes viven fuera del país de Israel, y prácticamente nos compete a todos nosotros. Así que va a ser un tema vamos a leer bastante igual y tratar de ser lo más claro posible con respecto a este tema. ¿Ok? Primero, lo que hemos visto que Shabbat comienza desde la creación del mundo. Hemos abarcado temas referentes a que Shabbat primeramente se le dio a Adán después de que Dios crea en 6 días la creación. El séptimo Dios lo deja para descansar y para que Adán pueda tener también él, ser la copia o ver a Dios como un referente. Y si Dios tuvo la necesidad, no la necesidad, perdón, sino que ese deseo de descansar, hay que ver también lo que no está escrito ahí. Dios no es un ser que se cansa, entonces algo le quería enseñar a Adán, que dependiera totalmente de él y que toda la bendición que Dios había creado era para que Adán después pudiera descansar y tener la tranquilidad y la paz de que no tiene preocupación de que algo le pueda faltar. Entonces, Shabbat, al primero que se le comparte esta bendición es Adán. Y de ahí en adelante nosotros comenzamos a ver que Shabbat no fue creado para un grupo específico, sino que fue creado para el ser humano. Ese es el primer argumento que tenemos para defender nuestra fe con respecto a Shabbat, que Shabbat fue creado para el hombre. ¿Ya? Después, en Éxodo 16, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva por el desierto, los hace cruzar el Mar Rojo y el pueblo empieza a pedir comida. Y cuando comienza a pedir comida, a quejarse de la necesidad, Dios a ellos le hace descender un alimento desde el cielo, llamado después maná. Y ahí, en Éxodo 16, los mandamientos todavía Dios no se los entregaba a Moisés, o las 10 pronunciaciones, o la Torá, que después se la entrega en el monte Sinaí, en Éxodo 20, y después lo vemos también en Deuteronomio 5. Pero sin embargo, en Éxodo 16, Dios, ¿qué hace? Le da a ellos el maná y lo primero que le dice: recogerán 6 días este alimento, el sexto día vas a recoger doble porción, porque el séptimo día, de donde quiera que salga este alimento, esta producción de maná, ese día toda la producción en el cielo se detiene. Y les dice, porque así el creador creó el universo y el séptimo día lo descansó. Y ahí todavía Dios no le entregaba como mandamiento o como pronunciación el tema de Shabbat como un requerimiento de mandamiento al pueblo de Israel. Entonces ahí también tenemos otro verso adicional, que Shabbat fue hecho para el ser humano y no fue creado específicamente para el pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Me ven? Se fue la pantalla, creo. Espérenme un poquito. Ahí sí. Entonces ahí tenemos dos ejemplos claros de que en Shabbat
Dios está reflejando y lo está asociando primeramente con su creación. Entonces, el hecho de celebrar Shabbat tiene que ver mucho con lo que Dios hizo en la creación, como Dios creó el universo, creó todo, y como hemos dicho anteriormente, cada día tiene como connotación bendecir el día que fue creado anteriormente. Entonces, en el sexto día Dios crea al hombre para bendecir la creación y en el séptimo día Dios crea el Shabbat. Prácticamente Dios dijo, aquí no voy a descansar este día, pero sin embargo estaba creando algo superior para que nosotros pudiéramos también entrar en ese reposo. Entrar en Shabbat es entrar en un reposo, en un descanso. Más adelante vamos a tener otra clase referente a las bendiciones y a los secretos que hay en Shabbat. Mire, un adelanto de aquello es lo siguiente. En Shabbat se le llama el día de reposo, porque es el día donde el ser humano debería de confiar plenamente en el Creador. ¿Sabe cuándo el hombre tiene reposo? Cuando sale de las deudas, cuando termina de pagar los gastos de la casa, que no ha descansado. Cuando uno tiene un montón de deudas, cuando alguien tiene que pagar alquiler, tiene que pagar ahora que viene marzo, comprarle los útiles, las cosas a los hijos en el colegio y a veces uno se desespera. Uno cuando ya va terminando fin de mes y necesita el mercado para su hogar, necesita comprar ciertas cosas que le faltan y pagar ciertas cuentas, cuando uno sale de todo aquello, ¿sabe lo que hace el ser humano? Dice, por fin descansé. Por fin puedo respirar un poco tranquilo, tener reposo de aquellas cosas que al ser humano le agobian. Entonces, en Shabbat, el reposo nos da a entender que ese día tiene como una connotación espiritual de Dios bendecir al hombre, sacarlo de todo tipo de deuda, de todo tipo de prisión económica, aún así. Este día tiene como connotación elevar al hombre a una libertad en todas las áreas. De hecho, cuando Dios le da después el mandamiento de Shabbat al pueblo de Israel, lo primero que le dice, acuérdate que te saqué de Egipto. En Egipto el pueblo de Israel estaba esclavo. Por ende, una persona que está esclava no tiene reposo, no tiene tranquilidad. Y cuando Dios le dice, acuérdate que te saqué de Egipto y te hago para que seas un ser libre y que puedas ver y observar este día. Tengo problemas, creo, con el... Ahí sí. Ok. Dios saca al pueblo de Israel y le dice, acuérdate de que eres un ser libre. Entonces, el reposo tiene que ver mucho con el estado espiritual en el cual Dios quiere elevar al ser humano. El día de Shabbat es un día donde Dios quiere elevar al hombre por sobre todo tipo de esclavitud, ya sea física, mental, espiritual. Y lo primero que le dice, acuérdate. Entonces, cuando ya hemos dicho que cuando Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate, es porque es un mandamiento que ya venía dándose anteriormente. Y ahí está la pregunta, ¿en qué momento Dios le dio este mandamiento al pueblo de Israel? Si le está diciendo, acuérdate. Bueno, este mandamiento fue el que Dios le dio a Adán. De Adán después se traspasó a sus hijos, después así a Set, a Noé y a todos los patriarcas también, los cuales ellos también guardaron este día, o si no, la palabra no diría acuérdate. Ahí usted tiene otro verso para poder defender también su Shabbat o su fe. Nosotros tenemos que aprender también a defender nuestra fe con amor, no con eh, con alegatos, a lo mejor sin fundamentos, o con ira. No, uno tiene que defender su fe con amor. ¿Por qué? Porque este es un privilegio y cuando uno ve y defiende esta bendición con amor, su fe con amor y ve que le da resultados, ¿sabe qué es lo que vamos a llevar? A que otras personas también puedan querer también tener aquello que usted y yo tenemos. ¿Ok? Vamos a ir avanzando. Entonces, en Éxodo 20 cuando se entregan los mandamientos o las pronunciaciones, Dios le da estos mandamientos al pueblo de Israel y sin embargo aquí vemos la primera observación que los extranjeros también son parte de aquellos, porque cuando Dios saca al pueblo de Israel,
Dios no tiene problemas de que extranjeros, gente que eran de otros países, que muchas veces iban a Egipto a comprar, a mercadear también, y vieron todos los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y muchos egipcios también salieron junto con el pueblo de Israel. Y comenzaron, ellos dijeron, vemos, quizás el pueblo de Egipto tenía muchos dioses, era una nación muy pagana, adoraban al Nilo, adoraban a los gatos, adoraban al sol, adoraban al buey, adoraban cada tipo de cosas que existía, le levantaban un monumento. Pero cuando Dios empieza a castigar cada dios con las plagas, ¿qué pasó? El pueblo de Egipto se dio cuenta que había un Dios superior. Y sin embargo, ellos hicieron el cambio. Lo mismo que pasó con Yitro, que cuando se dio cuenta que el Dios de Israel era un Dios por sobre todos los otros dioses, la fe de él cambió. Y así, el pueblo de Israel presentó un Dios poderoso, un Dios sobrenatural. Y eso hizo que gente que estaba esclava también, psicológicamente, físicamente también y espiritualmente, como lo era también el pueblo de Israel, ellos quisieron salir en la libertad juntamente con el pueblo de Israel. Esto nos indica que el Dios que nosotros tengamos y como se nos manifieste a nosotros va a ser el Dios que le va a darle la libertad a mucha gente que está pasando prisión. Ellos van a querer tener el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo. La única forma de que otras personas puedan venirse y adherirse a la fe de nosotros es que le presentemos un Dios superior al que ellos tienen. ¿Y cuál es ese Dios superior? Aquel que nos ha sacado a nosotros de la esclavitud de la enfermedad, de la esclavitud de la pobreza, de la esclavitud de la depresión, de cualquier área en el que el hombre se encuentre esclavo. Dios quiere que el hombre viva de una forma libre. Y cuando el pueblo de Israel sale, se abre el Mar Rojo, el Yam-Suf, entró el pueblo de Israel y sin embargo los extranjeros también salieron con ellos. Y cuando Dios cierra el mar, ya el pueblo, los extranjeros también habían pasado. La salvación también fue para ellos. Y cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, donde da las 10 pronunciaciones y donde Dios comienza a entregar estos mandamientos, estos preceptos, estas bendiciones, esta herencia, los extranjeros estaban ahí presentes, estaban ahí delante del Creador de pies. Entonces, la intención de Dios nunca fue dejar a los extranjeros de lado o afuera. Entonces, cuando vemos en Éxodo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos o las 10 pronunciaciones, los gentiles o los extranjeros estaban ahí presentes. Espiritualmente, usted y yo también estábamos ahí. Quizás en las 600.000 almas que salieron de Egipto, nosotros éramos parte de aquellas. Hoy en día, todo aquel que se eleva en espiritualidad, todo aquel que se eleva en conciencia es parte del Israel. Vamos a ver unos versos que nos van a apoyar bastante en lo que le estoy diciendo. Pero sin embargo, los gentiles o los extranjeros, los egipcios y de otros países que estaban ahí, también fueron merecedores también, porque creyeron en el Dios de Israel. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Dios recoge a todos o acepta a todo aquel que se acerca a Él reconociendo su señorío, dejando atrás el paganismo, el politeísmo, la adoración a muchos dioses y que quiere aceptar a Dios como el único y soberano creador y Dios de sus vidas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo y un verso más, que cuando Dios entrega los mandamientos, los extranjeros estaban ahí presentes. No era un mandamiento solamente para el pueblo de Israel, sino Dios hubiese hecho una excepción y hubiese llamado solamente al pueblo de Israel a un lado y a los extranjeros a otro lado. No fue así. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? Fue lo siguiente, y esto hay que reconocerlo, y esto hay que también agradecerlo. Dios al pueblo de Israel los hizo custodio de la Torá, custodio de la herencia. Dicen los sabios judíos, los grandes cabalistas también, que Dios
buscó pueblos a quienes él pudiera entregarle esta herencia, esta Torá. El Midrash y la parashá que tuvimos la semana pasada, este sábado, la maestra Abigail nos comentaba eso, que Dios buscó también pueblos a quien él pudiera entregarle esta herencia. Pero sin embargo, muchos desviaron. ¿Por qué? Porque había naciones que estaban acostumbradas a tener todo con poder, afligiendo al extranjero o a los enemigos. Entonces ellos, como eran una nación de conquistar, dijeron, no podemos aceptar esta Torá, no podemos aceptar estos mandamientos, estos preceptos, entonces rechazamos aquello. Otros quizás, otros países o otras naciones también rechazaron. Se dice que muchos rechazaron esta herencia. ¿Por qué? Porque ellos vieron lo que tenían que dejar. A veces esto también representa al ser humano en la espiritualidad, que cuando Dios nos quiere entregar los preceptos, muchas veces nosotros no lo queremos aceptar porque aceptar algo significa que tengo que deshacerme de otra cosa. O sea, hay muchas personas en las cuales Dios no puede entregar algo, porque cuando Dios quiere entregar algo, no hay espacio en esa persona para poder recibir algo del Creador. Por ende, Dios busca a alguien que se deshaga de aquello que no le sirve. Dios busca corazones que estén dispuestos a hacer vasijas para que Dios pueda entregarles a ellos esta bendición. Vayan cerrando sus micrófonos. Entonces, Dios buscó naciones a quienes poderle entregar esta herencia, esta Torá, y no encontró a nadie. Sin embargo, hubo un pueblo que estuvo dispuesto a recibir aquellos mandamientos, aquella herencia. Dijimos la semana pasada que los mandamientos no son cargas. Los mandamientos aquí está reflejando la protección, el amor y la dedicación que Dios le dio al pueblo de Israel de sacarlos de donde sí estaban sufriendo. Cuando Dios le quiere dar algo a alguien, no es para ponerle una carga, es para ponerle una bendición, para elevarlos. Por eso yo estoy muy en contra de aquellos que enseñan Shabbat y cuando no pueden cumplir Shabbat se sienten pecadores, se sienten que están, ya prácticamente se están yendo al infierno. No, si ellos ya salieron de un estado de esclavitud, Dios no te va a darte un mandamiento para que ahora usted se sienta culpable. No, ahora Dios te está dando un mandamiento para que tú te sientas mayor en libertad, para que tú te sientas libre, para que tú te sientas que estás conectando con el Creador. Hay situaciones que quizás te impidan a ti celebrar este día como corresponde, porque tenemos que entender también la cultura en la cual nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una cultura que de 10 familiares, quizás 2 celebran Shabbat. Y a veces tú estás celebrando Shabbat, quieres entrar en la conexión con el Creador y justo tiene cumpleaños tu mamá, tiene cumpleaños tu padre, un tío, un familiar, un amigo, o de repente te caen de sorpresa. Y a veces la gente, como vivimos en esta cultura, que ellos no entienden lo que es Shabbat, entonces muchas veces ahí estamos. ¿Qué hacemos? ¿Compartimos o no compartimos? Y muchas veces compartimos con estas personas y ¿sabes qué? Te digo algo, no es malo. Si ellos todavía no entienden el tema del Shabbat, es mejor, y yo recomiendo, en mi caso, como maestro, y también como padre de familia y esposo, también yo recomiendo compartir con esa gente y enseñarles, compartir con tu padre, con tu madre. A veces la religiosidad, ¿sabe qué hace? Aleja a las personas. Muchas veces es mejor compartir con tu madre un cumpleaños, una salida con tu padre, que después que alguien diga, mira, ¿sabes qué? No es capaz de compartir con un familiar. Mira, se perdió el cumpleaños de mi madre, se perdió el cumpleaños de mi padre por un Shabbat. Amado hermano, en el corazón, la intención delante del Creador vale tal cual como si estuvieras cumpliendo aquel precepto. Y muchas veces es la oportunidad también para que ellos vean que esto no es una religión, es una herencia. Por eso es que nuestra cultura es diferente. En el pueblo de Israel no hay problema con esto, porque cuando hay Shabbat nadie se visita. No hay cumpleaños que voy a ir para allá y voy a ir para acá. Entonces se cierra todo comercio, se cierran todo tipo de trabajo y es fácil para ellos porque hay una cultura.
Pero nosotros tenemos que tratar de ser lo más, si Dios nos da la oportunidad de celebrarlo sin que nadie nos moleste, Baruch Hashem. Nos encerramos en nuestro hogar, compartimos, oramos, nos deleitamos en la Torá, en las enseñanzas que nos da la parashá semanal y es un deleite. Pero también es un deleite y el maestro Yeshua o Jesús de Nazaret también enseñó lo siguiente, que más vale la vida del ser humano que guardar el reposo. Y esa clase se la vamos a entregar más adelante. Jesús y el día de Shabbat. Es una clase que está pendiente. Entonces, tenemos que entender que Dios le dio esta herencia al pueblo de Israel. Ellos son custodios de la Torá. Ellos son los que tuvieron el corazón de recibir esta herencia, de recibir estos mandamientos, estos preceptos, esta gran bendición. Dios los hizo a ellos custodios, con la responsabilidad de compartir esta herencia con los extranjeros. Quizás en algún tiempo esto se perdió, pero ese fue el deseo del Creador, de que ellos pudieran ser custodios y responsables de la mayor herencia que el mundo, el universo, el planeta y todos los mundos creados iba a recibir. La Torá, los mandamientos, no es cualquier cosa, amado hermano. La Torá, los mandamientos, es algo que viene la misma dimensión donde está Kadosh Baruj Hu, de una dimensión espiritual. Lo que nosotros estudiamos es algo que viene de otro plano espiritual, con diseños espirituales, con pensamientos creados por el Creador para bendecir esta raza humana. Y eso es lo que nosotros hemos recibido. No hemos recibido cualquier cosa, 10 tablas o dos tablas con 10 mandamientos. No, lo que nosotros recibimos es algo creado, dicho y hecho que viene desde el mismo mundo espiritual, en donde está Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Ahora tenemos que entender lo siguiente, que hay mandamientos. Nosotros siempre hablamos de 613 mandamientos, y cuando nosotros hablamos de 613 mandamientos, lo primero que viene a la mente de un religioso es que son cargas. La religión le ha dicho al hombre que no hay nadie que pueda cumplir los 613 mandamientos. Y yo le voy a decirle una cosa, y es verdad, nadie puede cumplir los 613 mandamientos, por la simple razón de que los 613 mandamientos no son todos para una sola persona. Entonces, el no estudiar la Torá nos hace entender mal las escrituras. El no entender la Torá y profundizar las enseñanzas nos hace decir muchas cosas o repetir cosas que se han dicho por años, que no hay nadie justo, que prácticamente si tú infringes un mandamiento, lo infringes todo, y así sucesivamente repiten cosas que no es el pensamiento del Creador. Dentro de los 613 preceptos o mandamientos, había mandamientos que son exclusivamente para los levitas. Entonces el pueblo de Israel no entraba todo dentro de la tribu de Leví. Entonces, por ende, esos mandamientos no eran para ellos. Entonces ahí ya los 613 mandamientos no son aplicables para todo el pueblo de Israel. Habían mandamientos para aquellos que eran amos, tenían esclavos. Entonces, hoy en día ya la esclavitud está abolida, no hay esclavos. Por lo tanto, esos mandamientos no se pueden cumplir hoy en día. Hoy en día tampoco está el tabernáculo y tampoco está el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que había mandamientos y preceptos exclusivamente para él. Cómo entrar al lugar santísimo, cómo encender la menorá, que eran los sacerdotes también tenían que llevar los panes, el lavatorio también de bronce, donde entraba el pueblo, se lavaba las manos. Habían mandamientos que eran para el pueblo, habían mandamientos que eran para los sacerdotes, habían mandamientos para el Cohen Gadol, habían mandamientos también para la tribu de Leví.
para los amos, había mandamientos para la tierra, para el cuidado de la tierra. Entonces, estos 613 mandamientos no eran solamente todos para una persona. Cuando alguien dice, es imposible que alguien cumpla los 613 mandamientos, y es verdad, literalmente no se pueden cumplir. Delante del Creador, como vivimos en una esfera o en un mundo espiritual, los 613 mandamientos aplican de otra forma. Hoy en día no está el sumo sacerdote, pero sin embargo Dios te ve a ti y me ve a mí como un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el único que podía tener acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Eso era lo que separaba al pueblo de la presencia del Creador. Hoy en día usted y yo tenemos acceso sin restricción a la presencia de Akadosh Baruj Hu, sobre todo en Shabbat. Dicen los sabios, dice el Zohar también, que quien guarda Shabbat está guardando espiritualmente los 613 mandamientos. Nosotros también estamos estudiando la Ketoret, orándola en el grupo de intercesión, y también los sabios, los cabalistas, dicen que quien ora y entiende la Ketoret también se le atribuyen como si estuviera cumpliendo los 613 preceptos. Literalmente es imposible que alguien los pueda cumplir. Espiritualmente Dios nos ha dado esta bendición. Haciendo Shabbat delante del Creador, eres visto como un justo. Mire, otro secreto que tiene celebrar Shabbat, que quizás a lo mejor usted quizás no ha guardado correctamente quizás los preceptos del Creador, quizás se ha desconectado del Creador por años y viene retomando. ¿Y sabes qué? Y el día de mañana quizás usted quiere y anhela recibir y hacer Shabbat. ¿Sabe qué? Delante del Creador eres considerado un justo delante del Creador y alguien que ha guardado los 613 preceptos. ¿Usted cree que el Creador dio 613 mandamientos imposibles de cumplir? Si fuera de esa forma, Dios no lo hubiera creado, estos 613 mandamientos. Lo mismo pasó con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios creó un árbol no con la intención de que el hombre lo comiera inadecuadamente, sino que Dios lo creó para que el hombre lo comiera en el momento adecuado. Hubiese sido simple, nos ahorramos el problema del pecado original, destruyendo o no creando o escondiendo el árbol de la vida, perdón, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero sin embargo Dios lo crea para que el hombre lo pudiera comer en el momento adecuado. Dios creó estos 613 preceptos porque sabía que el hombre, cuando conecta con el Creador o buscando los secretos del Creador, puede conectar con aquellos 613 preceptos. ¿Ya? Lo que les decía anteriormente, estos mandamientos literalmente eran unos para levitas, otros para sacerdotes, para el sumo sacerdote, para los amos y así sucesivamente. Pero para los extranjeros, los mandamientos también eran aplicables. Los que competen para los extranjeros, aquellos que no iban a ofender al Creador y iban también a identificar la fe de ellos. O sea, es imposible recibir a un extranjero sin darle a ellos la instrucción y compartir con ellos la herencia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y esto va a aplicar en cualquier lado. Mire, en mi caso, yo que soy chileno, si el día de mañana yo me quiero ir a Colombia o a Venezuela o a cualquier país, yo me tengo que automáticamente sujetar a las leyes y a las normas de aquellos países. No puedo irme a un país pretendiendo vivir con las leyes y normas y mentalidad de un chileno. Aquí en Chile me sirve mi mentalidad, me sirve mi forma de vida. Aquí en Chile me rijo de acuerdo a las normas chilenas. Pero si me voy a Colombia, lo que aquí yo creo que
tengo libertad, quizás allá sea diferente y viceversa. Quizás allá me restrinjan de ciertas cosas que acá no me está restringiendo mi país. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios le entregó mandamientos y los extranjeros tenían que sujetarse a las leyes que para ellos eran aplicables. Vamos al libro de Isaías. ¿Qué es lo que nos relata Isaías? Mire, vamos a leer Isaías 56, pero para entender Isaías 56, vamos a leer un parte de Isaías 55, verso 6, verso 7. Si tienen, apunten ahí o después pueden ver la grabación y sacar los apuntes. Es importante lo que les voy a compartir de ahora en adelante. En Isaías 55, versos 6 y 7 dice lo siguiente. Dice, buscad al Eterno. Esto lo saqué de la Tanaj. Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Eterno, quien tendrá de él misericordia. Y nuestro Elohim, quien será amplio en perdonar. Hachem después le habla al profeta y le da ciertas indicaciones. Pero antes de esto, le está diciendo algo al profeta, dándole a entender también la condición del pueblo de Israel, el cual estaba viviendo aquel entonces. Y lo primero que le dice, buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. El pueblo de Israel estaba pasando muchas situaciones. Siempre, cada cierto tiempo, el pueblo de Israel se despreocupaba de los mandamientos. Siempre tenía la tendencia de idolatrar ciertas cosas o de irse en inclinación a cosas que el Creador nunca le había dado. Y eso llevaba al pueblo de Israel a estar en maldición, estar en pobreza, muchas veces volver a esclavitud. Fue esclavo nuevamente en Babilonia por 70 años, que fue lo que vimos en la clase pasada, y sin embargo, cada vez que pasaba una situación de castigo, de sufrimiento, Dios veía siempre con amor, porque siempre se guardaba un remanente en el pueblo de Israel que buscaba al Creador. Y toda la raíz de aquello es dejar de lado los mandamientos. Los mandamientos tienen como fin, amado hermano, bendecir al hombre, cuidar al hombre, proteger al hombre. No es una carga. El problema es que cuando yo no veo esto como una bendición, automáticamente, si no los quiero recibir, mi tendencia va a ser solito irme y entregarme a la esclavitud, en la área que sea. Solito me entrego a la esclavitud. Pero cuando yo tomo estas bendiciones, tomo estos mandamientos, estos preceptos, que es la muestra de amor de Akadosh Baruj Hu, automáticamente me estoy guiando y conduciendo por el camino de la bendición. Automáticamente. Entonces el pueblo de Israel estaba pasando una situación donde el profeta le decía, busquen al Creador mientras pueda ser hallado. Ahora es el momento de ser hallado. Buscarle mientras Él está cercano. Deje el impío su camino. ¿Por qué le estaba diciendo todas estas cosas? Después le dice, mira, ustedes van a comprar sin tener dinero, tendrán bendiciones. Todo el libro de 55, Dios empieza a darle esperanza al pueblo de Israel. Van a ser bendecidos, van a ser bendecidos, Dios lo va a sacar de un estado de pobreza, su caminar va a ser de bendición. Todo el libro, todo el capítulo de Isaías 55, Dios le está dando esperanza al pueblo de Israel para llegar al 66 y decirle esto el creador al profeta. En el verso 2 dice lo siguiente. Bienaventurado, dice, el hombre que hace esto. En verso 21 dice, el que busca derecho, el que guarda justicia, el que entendió todas aquellas cosas que el creador le venía diciendo, los guarda, el que se goza en hacer la justicia. ¿Qué es hacer la justicia? Es caminar de acuerdo a las obediencias
que el Creador nos da, a la demanda que el Creador. Nosotros somos muy buenos para pedir cosas, para que el Creador nos bendiga, pero esas bendiciones en lo general están ligadas a mi comportamiento y a cómo yo observo la Torá. Deuteronomio habla y dice, si oyeres atentamente la voz del Creador tu Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar, pero si no, automáticamente estas bendiciones. Hay un libre albedrío aquí, donde tú puedes escoger el bien o el mal. El hombre siempre tiene la tendencia a buscar el mal. Cuando ya se ve afligido, reconoce al Creador y Dios, que es tan bueno en misericordia, nuevamente nos da una oportunidad y nos dice, búscame mientras yo puedo ser hallado. Dios se está mostrando. ¿Y sabes para qué Dios se muestra? Para que tú lo encuentres. Cuando vemos al Creador enseñándote lo que le estoy compartiendo, es Dios diciéndote, quiero ser encontrado por ti. Búscame mientras puedo ser hallado. Hay un tiempo en donde Dios quiere que tú lo encuentres. Y es este tiempo. El verso 2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto y la persona que persevera en ello, que guarda el Shabbat, no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el bien. Le dijo todo eso y el broche de oro comienza de ahora y le dice, bienaventurado el hombre que hace esto y la persona que persevera en ello y que guarda el Shabbat. Bienaventurado es el hombre que guarda el Shabbat. Mire, el verso 3 de Isaías 66, verso 3 dice lo siguiente. El hijo del extranjero. Aquí no está hablando del pueblo de Israel, está hablando del hijo del extranjero. El hijo del extranjero que se ha adherido, dice, al Eterno. No hable diciendo lo siguiente. Sin duda, el Eterno me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí, yo soy un árbol seco. Mire lo que Dios está transmitiendo a través del profeta Isaías. Le está diciendo a los hijos de los extranjeros, aquellos que supuestamente dicen así, no tengo parte en la herencia, no soy merecedor de las bendiciones, no se te pase por tu mente que tú eres excepto o estás ajeno a estas bendiciones. No pienses aquello. Y aquel eunuco, aquel que no puede tener descendencia, no diga yo soy un árbol seco, porque en su área Dios tenía planes con ellos, con el pueblo. Vengan todos los sedientos, dice la escritura anteriormente. En Isaías 55, vengan los sedientos, compren pan sin dinero, vengan todos. Y le está diciendo al pueblo de Israel y a los extranjeros, tú no te veas ajeno, tú eres tan hijo mío como un israelita. Tú eres tan fructífero como lo es un hijo de Israel. Yo no sé si Dios le está hablando aquí a alguien en esta hora, pero Dios te está diciendo a ti. Hoy en día hay muchos debates. Yo no he querido enfrascarme en debate quién es judío, quién no es judío. Mire, yo le voy a darle una respuesta más adelante. Ya hemos dado esta respuesta en clases de Parashat, que Israel es todo aquel que eleva y se conecta con el Creador. Pero sin embargo, aunque tú no tengas un apellido judío, ¿sabes qué? Dios te está viendo de la misma forma como Dios vio a Adán. ¿Y sabes por qué? Porque la misma chispa que creó a Adán es la misma chispa que te creó a ti. Tú estabas en Adán. Tú estabas y vienes saliendo de la misma chispa de luz de cual Dios creó el universo. Dios, antes de crear nada, no había, valga la redundancia, no había nada creado. Y cuando Dios crea el universo, por ende, la misma materia prima que creó al universo fue la materia prima que te creó a ti. La misma materia prima que me creó a mí fue la misma materia prima la cual Dios tomó para crear al pueblo de Israel. Para Dios, que lo ve desde el universo, ¿sabes? Déjeme decirle algo. Dios no ve un país, no ve otro país, no ve si es hombre o mujer, no ve raza, no, Dios ve almas, ve chispas, Dios solamente ve abajo, ve energía, ve quién conecta con él y quién no conecta con él.
Mire lo que le acabo de decir. Desde la Ein Sof, desde el universo, Dios solamente ve quienes lo buscan y quienes no lo buscan. Nada más. Quienes lo buscan son considerados el pueblo de Dios, quienes quisieron entrar en su Torá, quienes quisieron entrar en los mandamientos. El pueblo de Israel era custodio de esta herencia. Por ende, ellos tenían que compartir y ojalá todos pudieran conectar al Creador. Tú no eres judío, ven, conviértete en un judío. Tú no eres hijo de Dios, conviértete en un hijo de Dios. Eso era el trabajo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Y aquí Dios le está diciendo al profeta, mira, el hijo del extranjero no piense que está ajeno a aquellas promesas. Y el eunuco no piense que es un árbol seco. No lo piense. Vamos. El verso 6 dice lo siguiente. Y los hijos de los extranjeros que se han adherido al Eterno para servirle, dice, y que aman el nombre del Eterno para sus siervos y a todos los que guardan el Shabbat, no profanándolo, y que abracen mi pacto. Aquí le está diciendo el Creador, y a los hijos de los extranjeros que se han adherido al Eterno. Dios le dio un diseño al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ese diseño no cambió. Es más, ese diseño no ha cambiado. Dios le dio un diseño al pueblo de Israel, le dio una visión, le dio una dirección y le dijo, mira, guarden el Shabbat y todos los que quieran adherirse a esta fe, a esta herencia, esto es lo que yo demando de ellos. Lo que decía anteriormente, si yo me voy a Colombia, yo tengo que adherirme a las leyes de Colombia y convertirme en un ciudadano colombiano y acepto las leyes y la imposición que el Estado colombiano me ponga. Y así sucesivamente, cualquiera que se quiera nacionalizar en cualquier otro país, tiene que quizás hacer un voto de juramento a la bandera y a las leyes también, porque está amando un país. Si yo me voy a otro país a vivir, yo doy gracias por la oportunidad que me da ese país de recibirme y por la economía que me va a brindar y todas las bendiciones que yo voy a obtener. Pero no solamente yo voy a obtener eso, pero estas leyes no son para mí. No, eso es despreciar. Yo acepto esto y por aceptar esto también todas estas bendiciones son para mí. Los extranjeros venían adhiriéndose. ¿Por qué se adherían? Porque el pueblo de Israel era un pueblo que iba de conquista en conquista. Había una mención a nivel mundial de que el pueblo de Israel había salido victorioso, enriquecido de Egipto con mano poderosa, y esa fama se estaba extendiendo por todo el mundo. Por donde iba el pueblo de Israel, conquistaba aquí, conquistaba allá y conquistaba, y toda esa fama se extendía y muchos extranjeros querían adherirse a ese Dios. Y para venirse y adherirse a ese Dios, Dios les decía, bueno, ustedes quieren adherirse al Eterno, lo que dice el profeta Isaías, ok, este es el requisito que yo les pido. Nuevamente, por eso no tomen atención y defiendan su fe, amado hermano, con respecto a esto. Y a todos los que guarden el Shabbat, no profanándolo, y que abracen mi pacto. Verso 6, perdón. Y los hijos de los extranjeros que se han adherido al Eterno, dice, para servirle y que aman el nombre del Eterno, para ser sus siervos, y a todos los que guardan el Shabbat. Verso 7 dice, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solamente para una parte específicamente, sino para todo el pueblo. Mire lo que está diciendo. Yo esto lo saqué de la Tanaj, pero difiere casi lo mínimo de una versión tradicional. Dice, a esto yo los traeré a mi monte de mi santidad. Todo extranjero, cuando comienza a hacer Shabbat, comienza una transformación en él.
La primera transformación es que esta persona o este extranjero que comienza a celebrar Shabbat comienza a tener un cambio de identidad y de santidad. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés al monte donde la zarza ardía? Lo primero que le enseñó: quítate tu calzado, porque de ahora en adelante tú vas a tratar con un Dios santo. Y el calzado tipificaba quizás todo el recorrido de Moisés, todo el pecado, los malos pensamientos, la mala inclinación, etc. Pero de ahí en adelante Dios le está diciendo: de ahora en adelante en este monte santo vamos a tratar de una forma diferente. Dios le está diciendo al extranjero: acércate a mí, celebrando Shabbat, guardando este pacto, y yo te acercaré a mi monte de santidad. De ahora en adelante tu identidad va a comenzar a cambiar. Tú vas a ser un hombre y una mujer santa. Segundo, después dice: y les llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿Y sabes dónde hay oración? La oración habla de conexión con el Creador, de intimidad con el Creador, de que puedo dialogar con el Creador. Antes no teníamos este derecho, ahora, por celebrar Shabbat, por subir al monte santo del Creador, puedo comenzar a tener intimidad con el Creador. Quizás los holocaustos y los sacrificios en este tiempo no existen como aquel tiempo, donde se llevaban animales, se presentaban quizás ofrendas y prácticamente los sacrificios eran representados como ofrenda. Hoy en día no hay este tipo de ofrenda, porque también el tabernáculo, el templo, no está vigente. Por ende, la revelación que hoy tenemos es que usted y yo somos presentados como sacrificio vivo delante del Creador. Usted y yo somos representados ahora como un sacrificio agradable. ¿Y sabes cuando nos convertimos en un sacrificio agradable, en un sacrificio perfecto? Muchas veces nosotros hablamos y le decimos al Creador, y vamos a intentar de hilar estos versículos o estas confesiones que cada uno hace. Señor, me presento delante de ti como un como sacrificio grato, agradable y perfecto. ¿Quién no ha hecho esa oración? Muchos hemos hecho esa oración. Nos queremos presentar delante del Creador como un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Pero delante del cielo, ¿sabe quién es considerado una ofrenda, un holocausto, un sacrificio vivo y agradable? A quien que guarda Shabbat. Si tú guardas Shabbat, tus holocaustos y tus ofrendas serán aceptables delante de mí. Guardar Shabbat nos hace ver delante del Creador como un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Casa de oración, dice, para todos los pueblos. Aquí hay un acceso para todos los pueblos de la tierra. Aquí nadie va a quedar fuera. La intención de Akadosh Baruj Hu no es dejar una parte solamente que entre a la conexión con el Creador. No. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hoy aquí hay muchos pueblos representados. Hay de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de México, de Venezuela, de Chile, de Perú, de Ecuador. Hermanos que tenemos de diferentes lugares del mundo, que son parte. Y este verso no te está dejando ti afuera. Este verso te está diciendo que estás en el camino y en el lugar correcto. Esto es lo que dice, por decirlo de una forma, el Antiguo Testamento llamado por la tradición religiosa. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a los extranjeros o a los gentiles. Yo muchas veces ocupo el Nuevo Testamento como una herramienta adicional, porque el Nuevo Testamento jamás fue hecho para que se ocupara como hoy día se ocupa, para separar algo que Dios ya hizo con algo nuevo. No, el Nuevo Testamento es un documento adicional donde hay instrucciones de un apóstol para comunidades.
que la iglesia romana haya tomado esto, la haya canonizado y haya creado un compendio aparte, es problema de ellos. Nosotros vamos a tomar estos documentos, estos ejemplos, con esa perspectiva, que es algo adicional a la Torá. Todo lo que está ahí en el Nuevo Testamento son instrucciones de Yeshua, del apóstol Pablo o Shaul de Tarso, de los mismos apóstoles, que no fueron nada más que instrucciones de Torá dadas a comunidades gentiles. Vamos a ver lo siguiente. En el libro de Hechos 13, verso 13, dice lo siguiente. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron, dice, en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Mire, ¿por qué yo quise tomar este ejemplo? Se dice que el apóstol Pablo o Shaul de Tarso es el apóstol a los gentiles. Fue el apóstol que recibió una revelación de Mashiach y comenzó a pregonar la fe de Israel con un mediador llamado Jesús de Nazaret o Mashiach, que fue el camino para traer a los gentiles y hacerlos parte de la fe de Israel. Y sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Torá, Yeshua de Nazaret jamás abolió el Shabbat. Alguien que predicaba el mensaje del Creador, alguien que representaba también a Mashiach, como era el apóstol Pablo, que nos está enseñando que él entraba en la sinagoga el día de reposo a leer la porción de la Torá, de los profetas. En Shabbat se estudia la porción de la Torá más la porción de los profetas. En la Torá Emet, cuando nosotros estudiamos la Parashat, sale ahí la porción de la Torá y la porción de los profetas. La que yo comparto es la porción del Reben Nachman, que tiene comentario de Midrash y Zohar. Pero el estudio de los profetas es tradicional en las sinagogas en día de Shabbat, o lo que se hacía en ese tiempo. ¿Ok? Entonces el apóstol, que era los gentiles, él está dando el ejemplo de que él entraba en la sinagoga a estudiar la porción de la Torá en un día de Shabbat. Verso 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, dice, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. La pregunta es, ¿dónde estaban los gentiles? Los gentiles también entraban en la sinagoga a guardar Shabbat y a escuchar la porción de la Torá. Aquí lo está diciendo, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Verso 44 dice, el siguiente día de reposo, Shabbat, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es habitual que en Shabbat se guarde y se estudie la palabra del Creador. Por eso nosotros en Shabbat estudiamos la Parashat. Es algo que todo creyente debería de hacer. Buscar dónde estudiar la porción de la Torá, porque eso es seguir la fe. Eso es lo que el Creador nos está enseñando, a estudiar la porción de la Torá en Shabbat. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, dice, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna,
He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan que le dije que el pueblo de Israel es el pueblo que Dios le entregó la Torá? Ellos son custodios de la Torá. En Isaías leímos que el plan de salvación o el plan era recibir a todo extranjero. Pero para recibir a todo extranjero tenían que decirle, ¿tú quieres ser parte de esta fe? Bien, esto es lo que el Creador te pide. Celebra Shabbat y guarda tu pacto. Y serás visto como uno más de nosotros. Ese evangelio o pregonar ese mensaje le correspondía al pueblo de Israel. Había parte del pueblo de Israel que no lo hacía. Por eso el apóstol le decía, ustedes no han hecho esto, yo ahora tengo que volverme a los gentiles. Se supone que nosotros, el pueblo de Israel, teníamos que ser luz para las naciones y no los están haciendo ustedes. Y ellos cuestionaban por qué muchos gentiles entraban en la sinagoga, buscaban cómo estudiar la Torá en Shabbat. Y parte de los judíos se enojaron. Y ahí Pablo lo reprende, le dice, ustedes tendrían que estar haciendo esto calladitos y no lo están haciendo. Y le dice, le he puesto a ustedes, al pueblo de Israel, como luz para las naciones, como salvación. Hay un tema que quizás más adelante voy a enseñar, ¿qué es realmente la salvación? Porque muchos creen que la salvación es que alguien tiene que aceptar a Jesús como su Salvador, si no se pierde en el infierno o va a arder en el lago de fuego. Esa enseñanza no es una enseñanza sana ni verídica, porque eso es lo que el Creador nunca ha enseñado. La salvación tiene que ver con una sola cosa, con que la gente saque o salga del paganismo, de la idolatría y se convierta a la fe de Israel. Esa es la salvación, de que nosotros nos volvamos a la fe de Israel. No importa el medio. El pueblo de Israel, antes que llegara Jesús de Nazaret, ellos es una nación salva. Los extranjeros que entraban y se adherían al Eterno, dice Isaías, ahí todavía no existía Jesús y ellos ya eran salvos. Jesús fue un canal de salvación, un canal de mediación, por decirlo de una forma. Es lo que Pablo después enseña en sus escrituras. Dice, porque hay un solo Dios y un mediador, Jesús. En este caso, hasta usted mismo se puede considerar un mediador o un camino para que alguien conecte con el Creador, para que alguien sea salvo. Eso es lo que hace un mediador. Conduce a la gente a la salvación. Nosotros somos mediadores. Nosotros somos puestos en esta tierra como puente también para llevar la luz de la salvación del Creador a las naciones. Y eso era lo que el apóstol estaba enseñando. Ustedes, el pueblo de Israel, no están haciendo lo que les corresponde. Sin embargo, me critican a mí porque yo me vuelvo a los gentiles a enseñarles lo que ustedes deberían de haberles enseñado. En Isaías era abrazar a los gentiles, al eunuco, a los extranjeros, pero que abracen mi pacto, que esta es la condición. Miren, donde nosotros vamos a ver una condición para que el extranjero abrace la fe de Israel es solamente a través de Shabbat, nada más. Es muy importante. Por eso quienes son parte del pueblo de Israel, del Israel espiritual, son aquellos que están celebrando Shabbat. Esto que acabo de decir rompe cualquier tipo de dogma, de paradigma y de prejuicio religioso. Lo que yo estoy enseñando ahora, amado hermano, tiene mucha fuerza y es lo que el Creador en la Torá está diciendo. Solo aquellos que guardan Shabbat son considerados delante del Creador sus hijos. O sea, yo sé que cualquier persona es considerado hijo de Dios, no me malentienda, pero para ser parte de esos deleites, de esa herencia, de
de ser como dijo el profeta Isaías, que entren a mi lugar santo, en mi casa de oración, y que sus ofrendas sean aceptadas, requieren celebrar Shabbat. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, mire, y este es uno de los versos más fuertes del Nuevo Testamento para defender nuestra fe con respecto a Shabbat. En Colosenses, nosotros vamos a encontrar que Pablo escribía cartas a Filipenses, Colosenses, a Corintio, a Roma y a muchas ciudades fuera de Israel. Otros estaban hacia el Asia, otros hacia el oeste, y así sucesivamente, otros por Italia, y así. Cuando el apóstol Pablo manda una carta a los colosenses, ellos ya venían, Colosenses no es una ciudad de Israel, es una ciudad fuera de Israel, fuera. Sin embargo, Pablo les manda a ellos unas instrucciones y la instrucción narra lo siguiente. En Colosenses 2:14 dice lo siguiente, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El verso 16, Pablo le está hablando a los gentiles, a los colosenses. Dice, por tanto, nadie os juzgue ahora. Después de lo que Jesús hizo supuestamente en la cruz del Calvario, voy a explicar después aquello. Ahora dice que nadie te juzgue en comida, dice, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo.